Bueno, primer encuentro formal en piso con Facu González para abordar los temas vinculados a la economía. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Máximo? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, nos trae un ejercicio en el día de hoy. Prepare lápiz, prepare papel. Top 5 de cómo mantener las cuentas ordenadas o las finanzas ordenadas en lo que va de este principio de nuevo año, con un montón de expectativas, con desafíos e incertidumbre. Pero, ¿cómo hay que hacer los deberes? Bueno, claro, vamos a empezar un poco con el pie derecho. ¿Es una misión imposible o es fácil? Bueno, algunos eso va a depender, pero hay al menos algunas cuestiones muy básicas que son de sentido común, pero que nos sirven al momento de ordenar las finanzas. No gastar más de lo que ingresa. Bueno, eso es fundamental. El tema central es que es muy difícil después en la práctica, pero lo primero que tenés que tener es saber dónde estás parado, hacer un diagnóstico honesto y obviamente tratar de generar o empezar a armar un presupuesto sincero, que sea obviamente realista al nivel de gasto. Saber en qué estás gastando es fundamental, Maxi, saber en qué gastás. Gastar no significa gastar menos, sino tal vez acomodarte, ordenarte y empezar a gastar mejor. Hay que tener en cuenta que el presupuesto es clave en el eje central. ¿Cómo podés armar un presupuesto? Una listita, directamente tenés que perfilar los gastos fijos, los gastos variables, los gustos que te das. La segunda de las cuestiones... Armar un Excel. Sí, exacto, se puede armar un Excel. Hay muchas aplicaciones que están de modas. Mientras tanto vamos a ir compartiendo una placa que armamos en pantalla. La primera, como dijimos, hacer un diagnóstico muy honesto de cómo estamos, cuáles son el nivel de deuda y empezar a armar un presupuesto. Conocer de qué manera estamos gastando y utilizamos cada uno de los pesos que recibimos todos los meses. El segundo, controlar. Fíjate que puse controlar y no eliminar los gastos hormigas, que son muy difíciles. ¿Qué son los gastos hormigas? Son esos pequeños gustitos, gastos que haces cotidianamente, que a fin de mes suman en el presupuesto. Por eso hay que controlarlos y tratar de reducir las deudas caras. Hoy, con las tasas de interés, la gran mayoría de las deudas en la Argentina terminan siendo caras, como por ejemplo las tarjetas. Hay algunas que sacan ventaja, pero ojo con estas situaciones, tratar de reducir las deudas caras por las tasas de interés que terminás pagando, que encarece por supuesto el presupuesto y se te vuelve cuesta arriba. Así que lo primero tiene que ver con gastar mejor, no menos. Fíjate que por ahí tal vez el hecho de querer bajar el nivel de gasto ya después de temporada de vacas flacas realmente es muy difícil y se hace cuesta arriba. Por eso lo mejor es tener en cuenta, bueno, al menos un pantallazo general de lo que está sucediendo. Alguien puede decir, bueno, ya no tengo forma de seguir recortando en el presupuesto. Exacto. Más allá de la efectividad del gasto, de la utilidad que puede tener el mismo, la gente se ha achicado en todo lo que ha podido, ¿no? Otra de las cuestiones tiene que ver con, por ejemplo, el tema de evitar deudas innecesarias. De última, si no podés achicar gastos, trata de bajar la exposición de deudas. Esto es fundamental. Después trabajamos sobre la parte de los ingresos, pero está comprobado en las finanzas es más fácil ordenar los gastos que sumar un ingreso adicional, que sería el objetivo principal. Pero bueno, ordenar los gastos en definitiva termina siendo un poco más fácil o menos difícil. Hay que tener en cuenta que también hay que empezar a tener hábitos positivos de ahorro. Tratar de empezar a automatizar un poco de ahorro todos los meses. El objetivo central es 10, 20% mensual. Bueno, eso va a depender del nivel, por supuesto, de gasto de ingreso de cada una de las familias y de los bolsillos, pero en principio hay que automatizar, tratar de generar una especie de hábito para tener un nivel de reserva. Y principalmente esto está muy vinculado a tener o crear un fondo de emergencia. Está muy idealista lo tuyo. Sí, bueno, muchas familias tienen un fondo de emergencia. Después te termina saliendo muy caro no tener una reserva de al menos 2, 3 meses para afrontar algún tipo de imprevistos. Porque, primero, si tenés que afrontarlo y no tenés algún tipo de reserva, por más que sea una expresión de deseo, vas a tener que salir a endeudarte. O pedir prestado, con lo cual siempre es mejor tratar de empezar a hacer el intento de ahorrar. Eso es muy positivo, es un hábito, es difícil, el objetivo central está hacerlo al principio, antes de empezar a gastar, pagarte a vos mismo, hacer de cuenta como si fuera un gasto más fijo en el presupuesto, para tratar de directamente ponerlo como un objetivo que lo tenés que hacer sí o sí. Es un gasto fijo, lo ahorro, lo saco y lo retiro. Hasta que prepares tu fondo de emergencia con el que cada uno se sienta seguro. Ser conservador al momento de hacer rendir, si se quiere, esos ahorros. Como segundo objetivo, hábitos de ahorro. Y el tercero tiene que ver con potenciar ese ahorro.
como por ejemplo el hecho de empezar a definir metas para tratar de empezar a invertir. Ahí necesitamos un poquito más de información, hay algunas alternativas que son muy fáciles. Fíjate cómo, por ejemplo, el año pasado, aunque sorprenda a muchos, la inversión más conservadora, que es hacer un plazo fijo que está a la altura de un clic de cualquier cuenta bancaria, fue la que tuvo mejor nivel de rendimiento el año pasado. 49% en promedio, por arriba incluso de la inflación, le ganó la inflación el plazo fijo. No suele suceder, pero al menos el 2025 sí pasó. Lo mismo pasó con aquellos que compraron dólar en el mercado oficial, que subió 40%. Fíjate cómo algunas inversiones súper conservadoras terminaron rindiendo más que otras que son más riesgosas. Como por ejemplo lo que sucede con el hecho de las acciones, que cayeron 6% en dólares y casi 20% subieron solamente en términos nominales el año pasado y perdieron contra la inflación, tomando posiciones mucho más riesgosas. Por eso lo bueno es al menos tener cierta previsibilidad, ser ordenado y constante. Empezar el año, sé que es difícil, pero el objetivo central, armar un presupuesto, controlar los gastos, saber en qué estás gastando. Sí. Tratá de generar hábitos de ahorro, pagate primero vos mismo, reservá y empezá a conocer, a informarte sobre algunas alternativas para potenciar esos ahorros. Es útil la recomendación, el escenario quizás no es el más conveniente por el momento que atraviesa la economía argentina. Yo digo, ¿esto aplica para una clase media absolutamente devaluada? Lo intenta hacer siempre, trata de hacerlo, trata de... ¿O va directamente para un sector minoritario que tiene prácticamente holgada la situación desde el punto de vista económico? En la capacidad de ahorro ya está comprobado, las que dicen las cifras oficiales, que puede ahorrar al menos 1 de cada 10 hogares, o sea, la gran minoría ahorra menos del 10%. Manda la estadística en esto. Manda la estadística. Lo mismo, fondo de emergencia, para tapar algún tipo de imprevistos, muy pocos lo tienen. Claro. Hay algunos, por supuesto, que tienen alguna posición un poquito más holgado y son más ordenados, y eso no tiene que ver con lo ordenado, tiene que ver también con lo que pasa en la vereda de enfrente. El nivel de ingresos de la gran mayoría de la población, que ahí tenés un gran desafío. Pero bueno, el objetivo central al menos... estar informado, conocer estas estrategias te van a servir en el caso de que surja la posibilidad, intentarlo, no dejar y solamente tirar la toalla diciendo, bueno, no llego y de esa manera no controlo los gastos, no tengo un presupuesto, no tengo chances de ahorrar y entonces no lo pongo como objetivo. Bueno, hay que tratar de empezar a, no digo cambiar el chip, pero sí a tener en cuenta que estas buenas recomendaciones podés sacar algún tipo de ventaja. Sé que es difícil y que se va generando hábito con el tiempo, pero hay que intentarlo. La seguimos un ratito. Muchas gracias. Gracias.